García Montoro, bienvenido, buenos días. Muchas gracias, encantado de estar con vosotros. La noticia es que tenemos elecciones, que se acaba la legislatura, pero que en medio va a quedar de todo, ¿no? Bueno, la noticia es no solo que se disuelven las cámaras, que se produce una inactividad, sino además también que nos dejamos aquí un panorama legislativo bárbaro. Eso significa, sobre todo, inestabilidad legislativa. Y eso en la calle, en el mercado, también como ciudadanos, significa que no sabemos qué hacer. Por lo tanto, un impasse largo y sobre todo que toda la cantidad de faena que hemos hecho hasta ahora no sirve para nada. Y no hacer significa mejor pararse y no invertir, no tocar, no hacer, te entiendo, ¿no? Hombre, sobre todo, fíjate, vamos a pasar a las transparencias que tenemos hoy, a las slides que tenemos hoy, sobre todo porque la inactividad, la inestabilidad, lo que supone, sobre todo, es que tantos proyectos como tenemos no van a prosperar. Me estoy acordando ahora lo trataremos un poquito más, aquello de la autoridad financiera para resolver, por ejemplo, los conflictos en el mundo financiero con los particulares y demás. A muchos no nos gustaba, pero evidentemente con fecha de hoy, con estos momentos, no va a salir ese proyecto, como ese muchos. Por lo tanto, a cambio, el Observatorio de los Beneficios Empresariales, aquella locura venezolana, sí, se va a parar también. Sí, no, y ya veremos qué pasa en septiembre. Hay noticias buenas y noticias malas, pero evidentemente lo que quiero transmitiros es todo el esfuerzo que tanto fuera, en la empresa, en la calle, como dentro, en la administración se hace, en los ministerios, etcétera, para sacar ese tipo de proyectos, se va al traste. Fijaros, yo hoy el titular que traía es el despropósito que supone precisamente la disolución de las cámaras, como esa imagen de provisionalidad nos afecta gravemente a nivel internacional, y un titular te diría, o cómo un gobierno puede perjudicarnos incluso cuando ya no está, incluso cuando se va. Por lo ¿Casos concretos? Sí, vamos a ver, por ejemplo, fíjate, vamos a repasar un poquito las cosas que están pendientes, y solo he resumido algunas, Es decir, ¿qué pasa con aquello de la jubilación parcial? ¿Nos parecería bien o nos parecería mal? No sé, en cualquier caso se queda colgado. ¿Qué pasa con todo ese movimiento macro de unificación de todas las agencias de la seguridad social en una sola? ¿Tú sabes la cantidad de equipos que han estado trabajando para que eso tuviera un viso de forma y demás? Bueno, oye, ¿y el estatuto del becario qué me dices? Exactamente igual. Vamos a ponernos ahora la gorra, si quieres, de consumidores usuarios. ¿Qué pasa con esa reforma de la tarifa de la luz? Se queda colgada. Bueno, y el colmo ya en materia de movilidad sostenible. Es un cambio de paradigma. Cuando dices colgada, porque hay una parte también de empresas, de ejecutivos que dicen, bueno, pero ¿qué significa? Porque es tan sencillo como retomar la ley a la vuelta del nuevo gobierno. ¿Qué nuevo gobierno? Me adelanto, es decir, tenemos dos opciones, no hay que ser muy listo. ¿Pero hay que empezar de cero? Hay que empezar de cero y sobre todo es muy difícil. La práctica demuestra que no se retoma exactamente igual el camino legislativo y el formato. Y ¿me explico? Sí. Hay dos opciones. La primera, de gobierno, no hay que ser muy listo. Un gobierno de coalición al estilo del actual, evidentemente, sea o no probable, va a llevar a muchas diferencias o muchos cambios en la forma de la ley que fuera. Y un gobierno de otro signo, evidentemente, directamente lo tira a la basura. Por lo tanto, es que ha sido una pérdida de tiempo. No, fíjate que tienes movilidad sostenible, semana laboral de menos de 40 horas y autoridad del cliente financiero. Lo que hay muchísimo encima de la mesa. Hay mucho encima de la mesa. Fíjate que además el planteamiento era seguramente no nos gusta esas reformas, entiéndeme. Pero claro, tú desde el punto de vista de asuntos públicos estás intentando. Bueno, estás trabajando. Claro, adelantarte, a ver, las cosas claras, hacerlo bien. Hacer presión legítima, legalmente hablando, para ver cómo puede cambiar el tema de menos de 40 horas de trabajo, es decir, en la semana, es decir, son temas claves. Oye, ¿qué me dices de la función pública? La reforma de la función pública, la reforma del sistema de pensiones, oye, la ley de industria y el paquete de decretos anticrisis. Es decir, fíjate que el escenario actual... Por no hablar de los fondos europeos, que han sido como el cuento de mi abuela. Que cada vez que ibas allí, mi abuela me contaba la misma historia 850 veces. Va a llegar los fondos europeos, van a llegar... Se va a acabar la legislatura con una nimiedad de fondos europeos. Sin duda. Por no decir otra cosa. Y con el formato Buscando a Wally. ¿Dónde están los fondos? Lo peor, porque yo creo Europa que es eso. Dice dónde están los 40.000 millones. Es que después, si no estamos hablando del mismo equipo de gobierno, vete a buscarles. Vete a buscarles y evidentemente se produce un
un agujero, es decir, con fecha de hoy, toda la provisionalidad que supuso la emergencia de los fondos, eso de hablar de diferentes ejercicios presupuestarios y demás, cae ahora precisamente cuando estamos hablando de esta forma. Lo que pasa es que si hay un cambio de gobierno, también le da posibilidad de activar, de hacer una palanca de más de prácticamente 100.000 millones. No lo dudo. Caídos del cielo, si saben hacerlo. No lo dudo. Si saben hacerlo. Esa es la que parte es muy fácil positiva. En la oposición decir sé hacerlo. Esa es la parte positiva. Pero aún así, y estoy mirando mi reloj y me lo he olvidado. Claro, es que la cosa va a durar mucho. Es decir, va a tardar mucho. Es decir, por lo tanto, a ver, ese impasse. Sí, esos fondos europeos hasta el 2024 nos podemos olvidar. Esa provisionalidad de toda la situación, eso no es normal. Eso, a ver, si fuéramos un Estado fallido o si fuéramos otro tipo de Estado, pero a la altura de lo que estamos, ojo, y con la presidencia de Europa a la vuelta de la esquina. 1 de julio. Es decir, por lo tanto, y el 23 con las elecciones. La verdad es que, fíjate, otro ejemplo más, tengo muchos, es decir, el anteproyecto, que esto es otra cosa, yo le llamo anteproyectos estofados o cocidos o lo que fuera, porque es una mezcla de cosas, de protección de derechos humanos, sostenibilidad y diligencia de vida en las actividades empresariales. Todo esto ya no nos sirve para nada. Y por lo tanto, yo creo que la conclusión, pasamos a la siguiente slide, la conclusión es que las opciones que decíamos, si viene la coalición de gobierno al estilo actual, nos olvidamos también de estas propuestas, serán otras, hay que mirarlas con lupa. El cambio de signo político, evidentemente, a la basura todo, y en ninguno de los casos el esfuerzo. Eso me gustaría que nuestros televidentes lo supieran, es decir, el esfuerzo que supone dentro de nuestra administración, eso es dinero que pagamos todos, por crear esos paquetes legales, es inmenso. Nos gusten o no nos gusten, sean buenos, sean malos, etc. Y evidentemente el mismo esfuerzo que hacemos dentro, en la calle, en la empresa, los ciudadanos, por acoplarnos, ¿cómo? Comprando un coche de un tipo u otro, etcétera, etcétera. Sin embargo, ya ves. Por lo tanto, lo peor, la conclusión, son malas noticias, pero bueno, mucho trabajo, incertidumbre, equivale a desconfianza, y la estabilidad jurídica, ojo, estabilidad jurídica, es decir, que las leyes vayan siempre en una misma línea y que al final y al cabo pues las veamos nacer con el proceso legislativo habitual, ¿no? Pues la estabilidad jurídica equivale a confianza para hacer negocios y eso es lo que crea riqueza, eso es lo que permite hacer negocios. Pues muchísimas gracias, Arcadio García Montoro. Asuntos públicos, momento clave sobre todo con esta nueva elecciones, legislatura, dimisión, lo que sea. Buen día y buen negocio. Público. 10:34 de la mañana, hasta aquí ese tiempo de Business Connection. Se queda con toda la información aquí en Negocios Televisión. Hoy veremos por fin